El aire dentro de la casa del Consejo de Madera estaba espeso con el olor a sudor, tabaco y humo de velas. El murmullo bajo de las voces apenas disimulaba la tensión que ondulaba por la habitación. A un lado de la larga mesa llena de cicatrices se sentaba el coronel Jacob Hanshaw, las manos curtidas entrelazadas delante de él, los nudillos blancos. Frente a él, el jefe Tauca de los Comanches permanecía inmóvil como una piedra, sus ojos oscuros y legibles. La luz vacilante de las lámparas arrojaba sombras irregulares sobre sus rasgos afilados, las profundas líneas alrededor de su boca talladas por años de guerra y pérdida. Detrás del coronel, hombres armados con rifles se apoyaban contra las paredes, los dedos inquietos cerca de los gatillos, la desconfianza enrollada en sus hombros. Los guerreros comanches que flanqueaban a su jefe reflejaban la misma tensión. Rostros impasibles, pero cuerpos alerta, enrollados como panteras listas para saltar. Entre ellos yacían los frágiles restos de un tratado de paz, ya manchado con la sangre de traiciones pasadas. La voz de Tauca, profunda y medida, cortó el silencio. Mi pueblo habla de paz, y sin embargo construyen muros, cavan trincheras y empujan más lejos en nuestra tierra. Ensab exhaló por la nariz, moviéndose en su asiento. No buscamos más guerra, jefe. Bastantes hombres han muerto de ambos lados. Dejó que el peso de sus palabras se asentara antes de continuar. Necesitamos una forma de sellar esta paz. Un vínculo que no pueda romperse por codicia ni sed de sangre. Tauca no respondió de inmediato. Había visto demasiados acuerdos desmoronarse, demasiados apretones de manos convertirse en fuego de rifle. Y sin embargo, su pueblo no podía soportar otro invierno de guerra. Había perdido guerreros, hijos, y ahora se sentaba frente a hombres que alguna vez ordenaron disparar a los suyos a la vista, hablando de paz como si el pasado no hubiera sido grabado en sangre. El coronel se inclinó hacia adelante. Un matrimonio. La palabra flotó en el aire como un buitre que da vueltas sobre un animal moribundo. Los guerreros de Tauca se tensaron. Sintió el peso de sus miradas, sintió su propio aliento profundizarse mientras el significado de la propuesta se hundía en él. Mi hija, presionó Ensab, su voz un cuchillo cortando el silencio espeso. Julia. Al fondo de la habitación, un jadeo agudo atrajo todas las miradas. Julia Hanshaw estaba en el umbral, los dedos cerrados en puños a los costados. No había sido invitada a esta reunión, ni siquiera le habían dicho el plan del coronel. Solo había venido a confrontarlo por los susurros del pueblo. Pero ahora que la verdad estaba al descubierto, se estrelló sobre ella como una inundación. La mirada de su padre se clavó en ella, advirtiéndole que guardara silencio. Pero Julia no era de las que se callaban. ¿Me venderías como a una res? Escupió, la voz temblando de furia. ¿A un hombre que no conozco, a gente a la que me han criado para temer? La mandíbula de Ensab se apretó. Esto no es sobre ti, Julia. Es sobre evitar la guerra. Tauca la observó con tranquila intensidad. Era pequeña comparada con los guerreros en la habitación, pero había fuego en su desafío que le recordaba a las mujeres comanches que permanecían firmes incluso ante la muerte. Tenía el aspecto de alguien que había pasado la vida luchando contra expectativas, aunque probablemente nunca imaginó esta batalla. Julia volvió su mirada hacia él. ¿Y tú aceptarías a una esposa obligada a esta unión? ¿Una mujer que preferiría huir al desierto y enfrentar lobos antes que compartir tu cama? La expresión de Tauca no cambió, pero su mirada no vaciló. Un matrimonio por paz no es un matrimonio del corazón, dijo, su voz calmada, deliberada. Es un deber. Uno que aceptaré si significa que no morirán más de mi pueblo. Ella soltó una risa amarga. Entonces eso es todo. Soy un deber. Ensab se puso de pie, la silla raspando contra el suelo de madera. Está decidido. El aliento de Julia se entrecortó. Tengo voz en esto. No, la interrumpió su padre. No la tienes. La finalidad en su voz envió hielo por su columna. Había tomado la decisión mucho antes de que ella entrara en la habitación. La boda se arregló para la tarde siguiente.
El sol se hundía bajo las llanuras, tiñendo el campamento comanche de tonos cobrizos y dorados. La ceremonia fue escueta, sin celebración, sin alegría. Julia estaba rígida, envuelta en un sencillo vestido de lino, el cabello rubio suelto sobre los hombros. A su lado, Tauca permanecía en silencio, su expresión ilegible. Había vestido su mejor piel de ciervo, el cabello largo recogido con cuentas de turquesa y hueso. Los ancianos pronunciaron las palabras que los unían, voces profundas y medidas, antiguas tradiciones apretadas en un momento que ninguno de los dos había elegido. Cuando terminó, una manta fue colocada sobre sus hombros, simbolizando unidad. Julia sintió su peso, pero no había calidez en el gesto. Nadie vitoreó. Nadie sonrió. Los colonos ya habían empezado a beber, unos pocos brindando a la paz con risas huecas y whisky barato. Los comanches permanecieron vigilantes, su silencio más fuerte que el ruido. El corazón de Julia latía con fuerza mientras se volvía hacia los caballos que esperaban. Había intentado prepararse para este momento, pero el temor le arañaba la garganta. Esto no era solo un matrimonio, era un exilio. Dejaba atrás todo lo que había conocido, cabalgando hacia un mundo donde no era deseada. Tauca montó su caballo y la miró desde arriba. Cuando ella dudó, extendió la mano. Por un momento, ella la miró, rechazando el gesto por pura rebeldía. Luego, con una respiración profunda, la tomó. Su agarre era fuerte, firme, pero no se sentía como consuelo. Se sentía como una cadena encajando en su lugar. El viaje comenzó en silencio. Los guerreros comanches se movían como sombras por la tierra, sus caballos veloces e incansables. Julia luchaba por seguir su ritmo, los dedos apretando las riendas hasta que los nudillos le dolían. Cuanto más se alejaban del asentamiento, más pequeño se volvía en la distancia, hasta convertirse en una mancha contra el horizonte. Tragó contra el nudo en su garganta. No había vuelta atrás. Pasaron horas. El viento susurraba entre la alta hierba, llevando el aroma de tierra y lluvia. La vasta tierra abierta se extendía sin fin ante ella y, por primera vez, comprendió cuán lejos estaba realmente de casa. Su caballo tropezó en terreno irregular y apenas logró mantenerse en la silla antes de caer. Una maldición escapó de sus labios, pero antes de que pudiera enderezarse, una mano firme se cerró alrededor de su muñeca. Tauca estaba a su lado, sosteniéndola sin una palabra. Ella liberó su brazo de un tirón. No necesito tu ayuda. Su mirada sostuvo la de ella, firme, inquebrantable. Entonces cabalga mejor. La ira de Julia ardió, pero antes de que pudiera responder, él espoleó su caballo hacia adelante. Se mordió el interior de la mejilla, tragó su orgullo y se obligó a seguirle el paso. La noche se volvió más fría. Las estrellas parpadeaban arriba, distantes e indiferentes. Se detuvieron a descansar en un valle aislado, el aire espeso con el aroma de tierra húmeda. Los guerreros comanches hablaban en voz baja entre ellos, sus voces bajas y melódicas. Julia se sentó aparte, brazos envolviéndose alrededor de sí misma, observando el fuego parpadear. Tauca se acercó, ofreciéndole una manta. Ella dudó, mirando la tela tejida como si fuera una trampa. «Te congelarás», dijo simplemente. Ella la tomó, aunque sus dedos temblaron ligeramente al colocarla sobre sus hombros. Captó su mirada a través del fuego. La estudiaba, no con crueldad, sino con algo más, algo ilegible. Ella sostuvo su mirada por un largo momento antes de apartar la vista. No sabía qué traería el mañana, pero una cosa era segura, esto era solo el comienzo. El cielo se extendía sin fin sobre ellos, una extensión de grises apagados y púrpuras magullados mientras el sol se hundía detrás de las crestas occidentales. El viento llevaba el aroma de tierra húmeda, rodando sobre la tierra como un fantasma inquieto. Las piernas de Julia dolían de cabalgar, los dedos en carne viva por aferrarse demasiado fuerte a las riendas, pero se negaba a quejarse. Si mostraba debilidad, temía que el poco terreno ganado en estos días silenciosos y vigilantes se perdiera. Tauca cabalgaba adelante, su postura relajada pero alerta, el cabello oscuro moviéndose con cada ráfaga de viento.
Rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras eran afiladas y deliberadas. Ella había aprendido a observarlo, a leer los leves cambios en su lenguaje corporal. Cuando sus hombros se tensaban, significaba que algo invisible se movía en la distancia. Cuando aminoraba su caballo, los demás hacían lo mismo sin cuestionar. Era un líder, y aunque resentía la vida a la que había sido forzada, no podía negar su mando silencioso sobre su pueblo. Los guerreros comanches habían mantenido distancia desde su partida del asentamiento, sus miradas ilegibles, su aceptación de ella reacia en el mejor de los casos. La única que ocasionalmente reconocía su presencia era Takani, una mujer mayor que cabalgaba cerca del centro del grupo, sus ojos oscuros llenos de algo cercano a la piedad. La tierra no se parecía en nada al mundo en que había crecido. No había cercas, ni caminos, ni signos del orden y la estructura a los que los colonos se aferraban. Aquí la naturaleza reinaba, vasta e indomable, con llanuras ondulantes que sangraban en cañones escarpados y montañas distantes. Julia nunca se había sentido tan pequeña. La tormenta llegó rápidamente. El viento cambió primero, repentino y cortante, atravesando el crepúsculo creciente con un frío amargo. Tauca detuvo su caballo, alzando la barbilla hacia las nubes pesadas que rodaban desde el oeste. «Acampamos aquí», dijo, su voz apenas audible sobre el viento creciente. Los demás obedecieron sin cuestionar, moviéndose con eficiencia practicada mientras desmontaban y comenzaban a reunir la poca madera seca que podían encontrar. Julia dudó, insegura de qué hacer, antes de seguir su ejemplo. Se agachó junto a Takani, imitando sus movimientos mientras arreglaba la leña bajo las ramas apiladas. Sus dedos torpes, sin destreza, pero siguió adelante, decidida a no parecer inútil. Un trueno retumbó sobre la tierra, bajo y amenazante. El viento se levantó, azotando su piel expuesta, desgarrando su vestido. Apretó la mandíbula e intentó de nuevo, golpeando el pedernal contra el acero que Takani le había dado. Las chispas danzaron pero no prendieron. Tauca se agachó a su lado sin una palabra. Sus manos, marcadas por años de batalla, se movieron con facilidad mientras ajustaba la madera, protegiéndola del viento. Golpeó el pedernal 1, 2 veces, y el fuego parpadeó a la vida, pequeño y frágil. Julia tragó el sabor amargo de la frustración. «Confías demasiado en la fuerza», dijo él, su voz calmada. «El fuego no responde a la fuerza. Responde a la paciencia». Odió lo fácilmente que podía ver a través de ella. La lluvia llegó en cortinas pesadas, obligándolos a refugiarse bajo un saliente de roca. Las llamas chisporrotearon y murieron, sumiéndolos en una oscuridad casi total. Julia tembló, el vestido empapado, los dedos entumecidos. Sin una palabra, Tauca sacó una manta de su silla y la colocó sobre sus hombros. Ella se sobresaltó ante el gesto, ante la bondad inesperada. Sus ojos se encontraron brevemente en la tenue luz y, por un momento, vio algo allí, un reconocimiento, quizá no comprensión, aún no, pero algo menos que hostilidad. Apretó la manta más fuerte y se volvió. Cuando la tormenta pasó, volvieron a cabalgar. El suelo estaba blando y traicionero bajo los cascos. El aire olía limpio, el mundo a su alrededor renacido bajo la luz lavada del amanecer. El silencio entre ellos permaneció, pero había cambiado. Ya no estaba cargado solo de resentimiento. El viaje era lento, el terreno más áspero con cada milla. Julia aprendió a adaptarse, a moverse con el ritmo del caballo en lugar de contra él, a observar la tierra como lo hacía Tauca, buscando señales de peligro. Llegó antes de lo que esperaba. El primer aullido flotó en el aire quieto como un susurro de muerte. Los guerreros comanches reaccionaron al instante, las manos moviéndose hacia sus armas, los caballos inquietos bajo ellos. Tauca no cambió de expresión, pero su postura sí. Estaba escuchando, esperando. Otro aullido, más cerca. La garganta de Julia se secó. Lobos. Tauca se volvió hacia ella. Quédate cerca. La manada surgió de la alta hierba como fantasmas, sus ojos brillando en la luz menguante. Eran delgados, desesperados, las costillas presionando contra el pelaje enmarañado. El lobo líder soltó un gruñido bajo,
los labios curvándose sobre dientes amarillos. Los caballos pisotearon y resoplaron, inquietos. Entonces, como una sombra rompiéndose, el primer lobo saltó. Tauca se movió más rápido de lo que ella pensaba posible, su cuchillo destellando mientras cortaba a la bestia, enviándola aullando de vuelta a la oscuridad. Otro saltó hacia su caballo y ella apenas logró mantenerse en la silla mientras chasqueaba contra su bota. Los guerreros lucharon sin dudar, sus movimientos precisos, controlados. Flechas volaron, cuchillos encontraron su marca. El aliento de Julia llegaba en jadeos agudos e irregulares, el corazón golpeando contra sus costillas. Alcanzó la pequeña hoja que Takani le había dado y la aferró con fuerza, aunque no tenía idea de qué haría con ella. Los lobos vacilaron, sintiendo su desventaja. Sangre manchó el suelo. Su líder gruñó, luego se volvió bruscamente y desapareció en la noche. Los demás lo siguieron, desvaneciéndose tan rápido como habían llegado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las manos de Julia temblaban. Se sentía enferma. Tauca se acercó a ella, su propia respiración firme a pesar de la adrenalina que aún corría por el grupo. Su mirada la recorrió, evaluándola. ¿No estás herida? No era una pregunta, sino una afirmación. Ella negó con la cabeza, incapaz de encontrar su voz. Él la estudió un momento más, luego asintió. Bien. Luego se alejó como si nada hubiera pasado. Ella lo observó, algo indescifrable retorciéndose en su pecho. Cuando llegaron al pueblo comanche, la tierra había cambiado. Las llanuras abiertas dieron paso a colinas ondulantes salpicadas de árboles y arroyos serpenteantes. El humo se enroscaba desde fuegos distantes y el sonido de voces, docenas de ellas, llegaba en la brisa. Los guerreros fueron recibidos con ojos cautelosos. Los niños miraban desde detrás de las faldas de sus madres. Los hombres la observaban con desconfianza apenas velada. Julia enderezó la espalda, negándose a encogerse bajo su escrutinio. Tauca desmontó primero, luego se volvió hacia ella. Este era el momento. El punto sin retorno. Dudó solo un instante antes de pasar la pierna sobre la silla y aterrizar en pies inestables. El pueblo observó en silencio. Luego, sin una palabra, Tauca se volvió y caminó hacia la gran choza. La tela de su túnica rozó contra ella al pasar. No comprobó si lo seguiría. Ya sabía que lo haría. El pueblo se agitó al amanecer, las voces alzándose con el crepitar de los primeros fuegos. El humo se enroscaba en el aire frío de la mañana mientras los guerreros se preparaban para la caza, sus caballos inquietos y ansiosos. Julia observaba desde lejos, de pie al borde de la choza que ahora compartía con Tauca. Aunque habían pasado semanas desde su llegada, aún sentía el peso de las miradas sobre ella, el juicio tácito de quienes la veían como una extraña. Tauca salió de la choza, su expresión ilegible como siempre. Su presencia se había vuelto familiar para ella. Su fuerza silenciosa, algo que ya no temía, sino que respetaba. Se movía con propósito, cada paso deliberado, cada mirada cargada de significado. Ella había aprendido que su silencio no era frialdad, sino control. Un alboroto cerca de la entrada del pueblo atrajo su atención. Un jinete, cubierto de polvo y sin aliento, galopó hacia adentro, su caballo cubierto de espuma. El aire cambió mientras el pueblo se reunía, una tensión no dicha asentándose sobre ellos como una nube de tormenta. Tauca dio un paso adelante, su voz calmada pero de mando. El guerrero se deslizó de su caballo, jadeando. «Colonos», dijo en comanche. «Atacaron nuestro grupo de caza. 5 muertos. Dejaron los cuerpos para que se pudrieran». Un escalofrío recorrió la columna de Julia. Los murmullos se extendieron como fuego salvaje. Los guerreros aferraron sus armas, la furia ardiendo en sus ojos. Takani murmuró una maldición entre dientes, los dedos apretando las cuentas que llevaba. Tauca no se movió al principio, pero Julia vio cómo su mandíbula se tensaba, el leve cambio en su postura. «¿Quién?», preguntó. El guerrero dudó, luego respondió a regañadientes. «Los hombres del coronel Ensab». El mundo se inclinó.
El aliento de Julia se atoró en su garganta, el estómago retorciéndose en nudos. No. Susurró. Tauca se volvió, su mirada clavándose en ella, oscura e ilegible, sosteniendo la suya por un largo momento. Luego habló, su voz baja y firme. Cabalgamos al atardecer. El pueblo estalló en un torbellino de movimiento. Los guerreros prepararon sus arcos, revisaron sus rifles y apretaron las correas de cuero de sus sillas. El aroma de salvia quemada llenó el aire, oraciones susurradas bajo el aliento mientras se preparaban para la guerra. Julia se movió entre el caos, el corazón latiendo con fuerza. Encontró a Tauca cerca del corral, ajustando las riendas de su caballo. No puedes hacer esto, dijo, su voz aguda, desesperada. Él no la miró. Tu gente rompió el tratado. No mi gente, replicó ella. No todos. Lo sabes. Finalmente se volvió, su mirada pesada con algo que ella no podía nombrar. ¿Los defenderías después de lo que hicieron? Ella tragó saliva. Detendría esto antes de que murieran más personas. El viento susurró entre ellos. Por un largo momento, ninguno habló. Luego, sin otra palabra, Tauca montó su caballo y cabalgó hacia los guerreros que esperaban. Julia lo observó desaparecer en el crepúsculo que se reunía, el miedo enrollándose alrededor de sus costillas como un tornillo. El ataque llegó antes del amanecer. Julia despertó con el sonido de disparos, los gritos de mujeres y el trueno de cascos. Los colonos habían llegado primero. El pueblo estaba en caos. Los guerreros corrieron a defender su hogar, flechas volando por el aire, cuchillos chocando en la luz parpadeante de los fuegos. El humo quemaba los pulmones de Julia mientras tropezaba fuera de la choza, el corazón golpeando contra sus costillas. Una figura se alzaba en la oscuridad. El coronel Ensab, el rostro de su padre tenso, los ojos salvajes. Sostenía un rifle en una mano, el abrigo manchado de polvo y sudor. Detrás de él, los colonos se movían como fantasmas entre el humo, rifles alzados, derribando todo a su paso. Julia, respiró, dando un paso hacia ella. Ven ahora. Ella retrocedió un paso. No. Un destello de algo, confusión, incredulidad, cruzó su rostro. No perteneces aquí, dijo, la voz tensa. Estos salvajes no. No digas eso, espetó ella. No finjas que no empezaste esta guerra. Su mandíbula se tensó. Te llevaré a casa. Ella negó con la cabeza. Este es mi hogar ahora.